todos. Hoy os voy a explicar cómo se carga el BMW i3. Es la eterna pregunta de la gente, ¿cómo se carga el coche? Bueno, veréis que el coche es exactamente lo mismo que cargar un portátil, un teléfono móvil, un tablet. Hoy en día se cargan las escobas, se carga todo, tiene batería y todo se carga. Pues el coche es exactamente igual, no tiene ningún misterio. Os lo enseño. Como os dije, el motor en el i3 está puesto sobre el eje posterior. Entonces en el maletero es plano, es un poquito reducido de tamaño porque lleva tanto el motor como el generador lo lleva detrás. Entonces mucha gente me pregunta, ¿y qué hay delante entonces? ¿Qué tenemos? Bueno, pues os lo voy a enseñar. En la llave tenemos un mando para abrir el capó delantero. Entonces, ¿qué hay aquí? Os lo enseño. El i3 lleva precisamente un hueco para guardar los cables. Los cables, a ver si el sol nos ha dejado bien. ¿Qué cables? Os explico. Dos tipos de cables que ahora os explicaré qué diferencia hay. El cable para chuco normal y el cable con conector Meneques, que sería el cable propiamente dicho para coche eléctrico. Este es el cable para conectar a un chuco, un enchufe, una toma corriente de casa, y este es para conectar a un cargador de coche eléctrico. ¿Qué más hay? Bueno, pues esto es una pequeña caja donde he puesto el botiquín que viene con el coche, el kit de reparación de pinchazos y he añadido ahí los triángulos y un par de paraguas para caso de necesidad. Antes de enseñaros cómo se conectan los cables al coche, os enseño un detalle de los mismos. Como os decía, dos tipos de cable. Uno sería el de coche eléctrico o vehículo eléctrico propiamente dicho. En este caso, el i3 funciona con una toma Meneques, que es la toma estándar europea. A diferencia de los Leaf, etcétera, que utilizan CHAdeMO. Entonces, en este extremo, que es el lado que va al cargador, este es una conexión tipo 2, ¿vale? Los CHAdeMO serían tipo 1. Y en el otro extremo, la toma Meneques, que va enchufada al coche. Entonces, el coche de serie viene con un adaptador para cargarlo en un chuco, en una toma de corriente de casa normal. El lado del coche es exactamente la misma toma Meneques, como podéis observar, os enseño el detalle. Y viene con un transformador y un enchufe de casa de los de toda la vida. Bueno, esto es para enchufarlo y ponerlo a carga lenta, ¿vale? Cuestiones. Claro, con un cable de este tipo, en este caso este no lo es porque mi coche no tiene la opción de carga rápida, ¿vale? Pero si la tuviera, podríamos llegar a hacer las cargas de 30 minutos, pero siempre sería con este tipo de cable. Evidentemente un cable con un enchufe, tanto en un extremo como en otro, preparado para tensiones grandes. En una toma de casa, lo máximo, ya sabéis que en un enchufe lo máximo que aguantaría un chuco serían 16 amperios, de forma constante tampoco, ni eso, porque se llegaría a calentar demasiado. Entonces el i3 está cargando a 12 amperios solo, lo que son 2200 vatios con una toma de casa, ¿vale? Luego os paso el detalle de los tiempos de carga, etcétera. Pero que sepáis, si uno quiere hacer una carga en condiciones, tiene que hacerlo a través de un coche especial para coche eléctrico. El adaptador que viene con el coche de serie es para enchufarlo, es perfectamente válido para dejarlo cargando toda la noche, o sea, al final la mayoría de las veces cargas el coche en tu casa por la noche, o en cualquier parking, etcétera, y para cargarlo en tiempos largos el chuco es suficiente, pero cargas rápidas, ya sabéis, siempre sería con el cable chulo. Para cargar el coche no hay ningún misterio, simplemente hay que enchufar el cable. Como veis, en este cargador tenemos dos tomas.
la toma Meneques y el chuco estándar, que es un enchufe normal de casa. Este primero conectamos la toma Meneques y ahora conectamos el lado del coche. El coche, simplemente abrimos la tapa, tiene otro tapón dentro, no hay más. Entonces venimos aquí, saco el taponcito de goma y enchufamos. Como veis, el i3 tiene un código de colores. Cuando empieza a parpadear es que está cargando ya. O sea, el coche ya está cargando. Ahora os enseño el detalle de qué indica en la pantalla. Pero lo mismito que enchufar el móvil. Ya estamos cargando. Y una vez el coche está cargando, aunque el coche esté abierto, como está pasando corriente por aquí, se queda bloqueado. O sea, por mucho que tiremos, os aseguro que tendría que arrancar la tapa de esto. No sé si llegaría a arrancarla de ninguna manera, pero no nos deja desenchufar una vez el coche ya está cargando, con la luz parpadeando. Entonces, si le damos a abrir el coche otra vez, ¿veis? El coche para de cargar y ahora sí nos permite sacar el enchufe. Si quisiéramos salir, tapa otra vez y ya está, podríamos circular. Y os enseño también, para hacerlo completo, el detalle de cómo cargar con el adaptador para el enchufe chuco, ¿vale? Cogemos la toma, enchufamos, en este caso un enchufe de casa normal y corriente, y aquí hay 4 lucecitas. Una tiene corriente, otra que está cargando el coche, una que ha encontrado la toma de tierra y está correcta, y fallo de carga. Esta todavía no la he visto encendida. Una vez enchufado, esperamos a que se ponga toma tierra, tarda 1 o 2 segundos, y entonces repetimos la misma operación. En el coche no hay cambio ninguno. Abrimos, quitamos la tapita, y en este caso, lo que os decía, es exactamente el mismo conector. Enchufamos, oís el ruidito, la lucecita ya está parpadeando, ya está cargando. Y en el transformador veis, ahora sí, una luz verde cargando. ¿Qué vemos en el interior del coche cuando empieza a cargar? Pues esta pantalla. El indicador de carga, la rayita blanca que se está moviendo indica que está cargando. Una previsión, una predicción de los kilómetros que podrá hacer cuando esté al 100%, los kilómetros de autonomía, y una hora de final de la carga para el 100%. Por mi experiencia, ese cálculo se reduce un poquito al final. Si él está diciendo ahora a las 6:30, 10-15 minutos al final antes acaba de cargar. Los tiempos de carga, una pregunta también muy repetida. Como os he explicado, en el caso de conectarlo a través del adaptador para el enchufe chuco de casa, va a cargar a 12 amperios, lo que son 2,2 kilovatios. En modo real, ¿qué significa eso? Lleva una batería li3 de 22 kilovatios, una carga completa en un enchufe de casa son 10 horas, y además es muy fácil el cálculo. Tenéis que contar que la batería se carga un 10% cada hora. El máximo que admite mi coche sin la opción de carga rápida es una carga a 16 amperios con el otro cable que os he enseñado, con el Meneques, y está cargando a 3,7 kilovatios la hora. Eso supone que una carga total son alrededor de unas 6 horas y media, 7. Vamos a poner entre 6 y 7 horas.
Y eso sería la máxima velocidad a la que puede cargar mi coche sin carga rápida. Con carga rápida ya depende del cargador, pero y eso es una cosa que la gente no se imagina mucho hasta que tienes un coche eléctrico, es que no depende la carga tanto del coche, que también en el caso del mío no tiene la opción de la carga rápida, pero teniendo un coche con posibilidad de cargar rápido, si el cargador no da más potencia, ese coche no va a cargar más. Es decir, en una toma monofásica lo máximo que vas a estar cargando son 32 amperios. 32 amperios son 7 kilovatios, 7,4 kilovatios la hora. Es decir, que en mi coche, si tuviera carga rápida y yo cargara en una instalación monofásica a 32 amperios, estaría tardando unas 3-4 horas en cargar. Para esas cargas rápidas de media hora se necesitan cargadores trifásicos a 32 amperios. En corriente trifásica a 32 amperios estaríamos cargando a 22 kilovatios la hora. Pero eso es el cargador. En otro momento echaremos un ojo a los cargadores que hay, pero en este momento en España la infraestructura es, cuando hay cargadores, de cargadores lentos, no rápidos, o semi-rápidos. Cargar a 7 kilovatios, estos cargadores de 22 kilovatios, incluso más, son muy escasos. Esto que os he enseñado responde a la manera de funcionar del coche cuando tiene la instrucción de cargar inmediatamente una vez se enchufa la corriente. El coche permite programar la carga, precisamente para lo que os explicaba de las tarifas nocturnas, tarifas reducidas. En las opciones del coche, como veis ahora, está indicado cargar inmediatamente, pero nos permite seleccionar una tarifa, una franja horaria, en mi caso entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, e indicarle que el coche indicarle que solo cargue durante ese horario para aprovechar esa tarifa reducida. Para hacer eso, veis que dice carga favorable solo si ajustada a la hora de salida. Habéis visto en el menú anterior, tenemos una hora de salida, que en este caso yo tengo indicado que durante los días laborables va a ser las 8 de la mañana, el sábado a las 10 y el domingo a las 6:30, en el caso de que tenga que volver de algún sitio, etc. Pero esto nos permite personalizarlo y seleccionar los días y la hora a la que queremos salir. Pues a las 10 de la mañana los lunes. Y aquí tenemos 3 horas a configurar. Y podemos activarlas o desactivarlas. Tenemos además la opción de decirle al coche que se tiene que climatizar mientras está conectado y mientras está cargando, a la hora que nosotros le digamos. Va conjunto. No nos permite indicarle a qué temperatura se tiene que climatizar. Coge siempre la última temperatura a la que estaba el coche. Bueno, una de las cositas que podrían añadir. Una vez está programado el coche, cuando llegas, lo enchufas, lo dejas, el coche hace un pequeño testeo de que la corriente le entra correctamente y para. Y empieza a cargar en el horario que le hemos dicho. Una última opción con respecto a la carga. Con el cable estándar nos permite bajar la cantidad a la que está cargando. La máxima serían estos 2,2 kilovatios que os decía. Reducida son 1,8 kilovatios y baja es 1,1 kilovatios según unas pruebas que he realizado. Es decir, que tú puedes decirle al coche que vaya cargando a un ritmo de 1 kilovatio por hora, que sería cargar a
tardaría unas 20 horas en cargar, esto serían unas 15 horas en cargar y la máxima a 2,2, que son las 10 horas que os he comentado en cargar. ¿Para qué sirve esto? Pues porque si vamos a la casa antigua del pueblo, que tiene unos enchufes antiguos, quizá si el cableado no está en perfectas condiciones, cuando llevo un tiempo cargando a esos 2 kilovatios constantes, se pueden calentar los cables, los enchufes, los terminales, etcétera, y puede hacer saltar la instalación, si no hay potencia suficiente. Si tenemos muchas cosas enchufadas a la vez y tenemos el coche en casa cargando, pues decir, bueno, pues le reduzco, él carga a la mitad. Contad que siempre cuando hablamos del coche eléctrico y cuando la gente te pregunta ¿cuánto tiempo carga? Te dices, 10 horas, es mucho. Bueno, sí, pero por ejemplo, ahora ya habéis visto, mi batería está a la mitad, con lo cual en carga lenta serían 5 horas. Con el cable Meneques serían 2 horas y media. Estamos reduciendo mucho el tiempo, no siempre vamos descargados por completo, lo que decíamos. En el coche eléctrico cambiamos el concepto, el coche carga en casa, no tenemos por qué cargarlo fuera. Necesitaremos cargarlo fuera cuando vayamos cortos de alcance. Y cuando vayamos cortos de alcance, muchas veces lo que sucede es decir, tengo que hacer 200 kilómetros, no llego. Bueno, pero si tengo un cargador y en ese cargador a lo mejor cargo un par de horitas, con ese par de horitas de más ya tengo carga suficiente para llegar a mi destino. No necesito cargar siempre al 100%, como tenemos la costumbre con los coches térmicos, de llego y cargo. No, es como si llegáramos y le pusiéramos gasolina al coche simplemente para llegar a nuestro destino. Y en nuestro destino, pues ya lo dejaremos toda la noche cargando. Os enseño un detallito del gráfico de la pantalla, de pasar a cuando empieza a cargar. Le damos a cargar inmediatamente. El coche hace un análisis de la corriente que le entra, empieza a cargar y una previsión del tiempo. ¿Veis? Ahora me está indicando las 10. ¿Por qué? Bueno, es uno de las cosas que tienen que revisar en BMW. Le he dicho que tiene que cargar inmediatamente, pero tengo una hora de salida programada. Y me sigue diciendo esa hora de salida programada. Eso es un error. Si te he dicho carga inmediatamente, dime cuándo vas a acabar de cargar. Me obliga a venir al menú y quitarle la hora de salida. Y cuando le quito la hora de salida, me indica la hora. ¿Habéis visto? Indicaba las 6:30 y ahora está ya ajustándose a las 5:30, lo que os decía. Tarda un poquito en evaluar cuál es la corriente que le entra y acaba cargando más deprisa. Los números, que los tengáis muy presentes. Con el cable de casa enchufado en un enchufe normal, cargamos a 2 kilovatios la hora y la batería del i3 carga un 10% cada hora. Sin carga rápida, con los 16 amperios, que es lo máximo que puedes cargar, carga un 15% cada hora, y eso es bastante preciso, no hace falta hacer cálculos más complejos. Y para acabar con el tema de la carga, os enseño cómo queda el coche cargando. Como os he explicado, una vez el coche está cargando, bloquea el terminal, con lo que no es posible desconectarlo. En este caso, este es un cargador sencillo, no se bloquea, porque está en un parking de una empresa privada, pero en los cargadores públicos también se bloquea el terminal del cargador, con lo cual cuando dejas el coche cerrado no se puede desconectar el cable de ninguna manera. Son cables muy rígidos, esto no hay quien lo toque. Seguro, aquí nadie se va a enganchar. En este caso, además, este tipo de cable que he comprado para el coche lo considero muy práctico, porque al ser enrollado él solo se recoge y no queda por el suelo. Y como veis, es totalmente seguro. Podéis buscar en internet. Aquí en España no es tan fácil, pero podéis ver en internet imágenes de gente con el i3
cubierto de nieve, totalmente tapado. Pensad que estas tomas tienen un aislante tan grueso que, aunque pase mucha intensidad a través del cable y tal, son totalmente seguras, aunque esté mojado, etcétera. Bastante probablemente debe ser más seguro controlar la electricidad que una gasolinera que está con un suelo totalmente sucio e inflamable a cualquiera que se le ocurra tirar una colilla que haya algún problema con la electricidad. Venga, un saludo, hasta luego.